Linda 973 FM. No, pues ya no es .com, en Facebook ya no hay .com. Solo ponga Radio Linda 973 FM. Vamos a participar también con la ciudadanía, que puede sumarse con sus comentarios, con sus criterios. Hoy por hoy las redes sociales nos permiten precisamente establecer esta conexión, este diálogo amplio, pues, de los temas trascendentales y que de alguna manera son atractivos o son de interés para la ciudadanía. Y en esta oportunidad, como habíamos anunciado, tenemos ya en nuestros estudios al doctor Fausto Barrera, quien fuera expresidente del gremio de orfebres de la SUAY. Posterior a aquello también fue asambleísta alterno del municipio del Consejo Cantonal de Cuenca. De allí pasó a ser presidente de la Junta Provincial de Defensa del Artesano de la SUAY, catedrático de la Universidad de Cuenca en Derecho y tiene también el título de ingeniero comercial, un hombre que ha dedicado su vida, su esfuerzo al trabajo por y para los artesanos en nuestro país. En virtud de aquello, pues recientemente, hace pocos meses atrás, fue nombrado secretario general de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y desde allí ha venido impulsando una serie de gestiones y trabajos en favor del artesanado ecuatoriano. Mi querido doctor, bienvenido, buenas tardes, qué gusto saludarle. Entiendo que ha estado muy agitado y muy ajetreado en estos últimos días, pero yo creo que el esfuerzo vale la pena, ¿no? Dios nos bendice al inocente, dice, y cada vez vamos mejorando. Así que qué gusto estar con usted en esta tarde y tenerlo acá en nuestros estudios en Radio Linda 97.3 FM en Gualaceo. Muchas gracias, licenciado Raña, a los compañeros que nos acompañan y a todos los que nos pueden escuchar a través de Radio Linda. Efectivamente, estos meses, desde diciembre del año anterior hasta... A ver si me ayuda con el micrófono, para que está apagado, como normalmente no se lo utiliza, me da la impresión de que está apagado. Un segundito nada más para poder generar. Tenemos un pequeño problema ahí con el tema del micrófono. Si es que lo encendemos, vamos a reiterar pues el saludo al doctor Fausto Barrera y obviamente podemos tener un diálogo para que la gente lo escuche, ¿no? Para que la gente lo capte plenamente. Ahora sí vamos a ver si probamos ese micrófono. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, licenciado Raña, a todos los que conforman Radio Linda y a la ciudadanía que nos escucha. Efectivamente, estos meses desde diciembre del año anterior han sido de sumo ajetreo para quienes estamos trabajando en la Junta Nacional de Defensa del Artesano en la ciudad de Quito. El compromiso es llevar a efecto unas elecciones que han venido siendo prorrogadas durante muchos años por ex dirigentes que no cumplieron con la ley ni con una resolución constitucional de devolverle a los artesanos de todo el Ecuador, de la provincia de La Suay en nuestro caso, la posibilidad de elegir a sus representantes. Es importante destacar, mi querido doctor, en la presentación ya lo decíamos, usted como presidente de la Junta Provincial de Defensa del Artesano luchó ampliamente por defender a la clase gremial, por defender la organización gremial, una organización que estableció incluso una serie de convenios con universidades, con la Universidad de la SUAY, con la Universidad Católica, para generar capacitación a los artesanos. A raíz de que salió de la Junta Provincial hace un año y algo más, se han concluido con esas capacitaciones, se han distanciado incluso la posibilidad de capacitación para los artesanos. ¿Qué hacer para generar un futuro mejor en este contexto? En cuanto a los convenios, efectivamente, en el periodo que tuvimos el altísimo honor de servir a los artesanos de la provincia de La Suay, pudimos firmar convenios con instituciones tales como las universidades de La Suay y la Universidad Católica de Cuenca, con quienes pudimos capacitar aproximadamente 3.000 artesanos en aquella época. Ciertamente, doloroso decirlo, pero no se ha podido continuar en los 2 años y medio casi que hemos estado fuera de la Junta. Se han venido abajo esos convenios y entendemos que quienes han sido perjudicados son los artesanos, que efectivamente eran quienes se beneficiaban, y también desde luego los estudiantes de las universidades que hacían
su servicio de vinculación con la colectividad y entonces era un ganar-ganar, los artesanos y los estudiantes de estas universidades. Sin embargo, licenciado Ranga, yo creo que es posible nuevamente retomar estas capacitaciones, estos convenios, porque las instituciones universitarias y otras que podrían también, habría la posibilidad de firmar convenios, siempre están aperturadas a trabajar con la clase artesana. El tema de la Junta Nacional atravesó por una serie de dirigentes que se perennizaron en los cargos durante más de 10 años. Y esto ocasionó que haya un malestar en la organización artesanal, en los artesanos, frente a la falta de participación, a la falta de democracia al interior de la Junta. Entiendo yo que encabezaron con grupo de artesanos una reclamación judicial para que sea un juez el que obligue o exija a que se convoque a elecciones de la Junta Nacional y se permita entonces dar esta sucesión democrática, lógica, respetuosa para mejores días para el artesanado del país. Correcto lo que usted manifiesta. Dirigentes, hombres y mujeres, que violentando el derecho constitucional a participar de todas y todos los artesanos, se perennizaron y buscaron intereses personales, particulares, no los intereses de todas y todos los artesanos. La Ley de Defensa del Artesano y su reglamento claramente estipula que los vocales electos, así como su presidente o presidenta nacional o provincial, durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una sola ocasión más. Significa que podrían estar, si tienen el apoyo mayoritario de los artesanos, máximo 4 años. Sin embargo, debe conocer la clase artesanal que estos dirigentes, aduciendo razones ilógicas, se prorrogaron en sus funciones. Aducieron, por ejemplo, interpusieron un recurso, una acción de protección para evitar que se convoque a elecciones de las juntas cantonales, logrando ese cometido a favor de ellos, pero con esta situación suspendiendo las elecciones. Luego, nuevamente se volvía a intentar, entre comillas, por parte de ellos, llamar a elecciones, pero buscaban otros pretextos para suspenderla, como por ejemplo, decían que el Consejo Nacional Electoral estaba ocupado con las elecciones de alcalde y concejales. Posterior a ello, dejaban pasar de nuevo estas elecciones y venía otro pretexto. Decía que se había convocado una consulta popular y que el Consejo Nacional estaba ocupado. Luego de eso, volvían entre comillas a intentar y ahora ponían el pretexto de que se convocaba elecciones de presidente, asambleísta. Siempre había un motivo, vuelvo a repetir, entre comillas, de suspender las elecciones. Hoy, en esta administración temporal encabezada por el abogado Carlos Flores, la cosmetóloga Cuti Casa, se ha demostrado que esas fueron unas falacias y mentiras por parte de aquellas autoridades. Porque en plena elección de asambleístas y de presidente de la República, se ha podido llevar a la par este proceso electoral desde el mes de diciembre. Se ha podido convocar y ahora también se podrá realizar el 28 de abril el proceso electoral. El miércoles 28 de abril las y los artesanos podrán participar. Esos artesanos querían quedarse por algunos intereses muy particulares de ellos, dejando de lado el derecho constitucional de los artesanos ecuatorianos de elegir a sus representantes. Se les ha devuelto ahora esa oportunidad en 4 meses, Patricio, en 4 meses, lo que no lo hicieron ellos en 8 años. Bien, estamos el día de hoy con el doctor... por cierto, le manda saludos el doctor Pablo E. Betancourt, lo está viendo desde la ciudad de Cuenca, uno de nuestros directos amigos y representante también del Ministerio de Trabajo, está conectado en nuestra cuenta de Facebook y obviamente pues trabajaron con él arduamente en el objeto de sacar adelante el sector artesanal.
Y a esto se suma también pues que ha habido una gran participación. En algún momento se decía que la Junta Nacional andaba con serias falencias, sobre todo por parte de técnicos que pues manejaban de manera inadecuada, no sé si bien o mal, pero al menos parecía inadecuada la forma en que venían manejando los artesanos, los técnicos, la Junta Nacional. Cuando usted llegó a la Junta en calidad de secretario general de la misma, ¿se encontró con esta realidad de una descoordinación entre departamentos o la cosa estaba funcionando bien? Patricio, se había desinstitucionalizado la Junta Nacional de Defensa del Artesano. No sabían a dónde tenían que caminar, cuando son muy capaces los funcionarios. Sin embargo, quien fungía de presidente en aquella época hacía visitas turísticas a la ciudad de Quito. No pernoctaba en la ciudad de Quito para trabajar en beneficio de la clase artesanal. Quedaba encargada la Junta a un funcionario de asesoría jurídica. ¿Y puede encargarse a un técnico? Pregunto yo, ¿para qué es el directorio entonces? Se podría encargar, Patricio, siempre y cuando el presidente o la presidenta tuviera alguna enfermedad, alguna calamidad. Pero no se puede encargar cuando estoy en todas mis capacidades, tanto de salud como cuando no tengo ningún problema de calamidad. No puedo encargar porque estoy ejerciendo mis funciones como presidente. Sería un ejemplo. Estoy en Quito un día y viajo a Cuenca 4 días y dejo encargando la presidencia esos 4 días a otro funcionario. Desde luego que eso, además de no ser legal, es antiético. Entonces, efectivamente, Patricio, se encontró una descoordinación total en la ciudad de Quito, apeorada desde cierto también por la pandemia del COVID-19. La administración temporal tuvo que trabajar, deslindar a muchos de los directores de aquella época, a la mayoría, que habían incumplido sus funciones y habían atrasado todos los trámites. Encontramos con los centros de formación artesanal que no les habían despachado ni siquiera los títulos, no les habían revisado ni siquiera documentación para que las artesanas y los artesanos que se estaban preparando en estas instituciones puedan tener a tiempo, como debe ser, su documento que les acredite como maestras y maestros del taller. Además de que, Patricio, han habido denuncias que están siendo puestas en conocimiento de las autoridades competentes de algunas situaciones que ya van reñidas inclusive con la norma legal. Doctor, aquí una preguntita también. Por ejemplo, en los cantones también se han dado casos donde constantemente se han repetido la presidencia las mismas personas. De pronto, ¿cómo está? ¿Hay propuestas a lo mejor para que se determine o hacer una reforma donde, por ejemplo, hay una reelección o 2 reelecciones, un cierto tiempo, que puedan también los presidentes o directorios estar al frente de las juntas? Correcto. La ley lo dice así. La Junta es una institución de derecho público. Se regenta por la Ley de Defensa del Artesano y su reglamento. Es claro, dice que pueden ser elegidos por una vez y reelegidos máximo otras. Esto significa que un dirigente o una dirigente puede estar 4 años máximo en esa función. Sin embargo, con estas prórrogas han estado dirigentes 10, 12, 14 años, sin dejar y dar la oportunidad a nuevos cuadros con nuevas ideas. No quiero decir que solo sea para jóvenes, yo entiendo que hay personas que tienen ya sus años pero no han estado activamente en la participación y que son cuadros nuevos, me refiero a esta lid electoral y política artesanal que la llamo yo, y que pueden y deben tener la oportunidad. Tajantemente le cuento a ustedes y a quienes lo escuchan, yo estuve 2 periodos consecutivos en la Junta y sé que ya no puedo volver. Cumplí con mi misión, los 4 años, esperemos que la gente sepa calificar el trabajo realizado, son ellos quienes tendrán que hacerlo, pero ya se cumplió. Entonces, tienen que tener y venir otros artesanos que son muy capaces, que tienen mayor capacidad inclusive que los que ya dirigimos en algún momento. Entonces se cumple el principio democrático de participación, pero sobre todo de que nuevas personas puedan ser elegidas y no los mismos. Aquí también le quiero aclarar algo que es muy importante.
En los cantones ya no se va a poder elegir el directorio de la Junta Cantonal, por ejemplo, aquí en el Cantón Gualaceo. No es porque esta administración lo ha querido, sino hay una resolución del Tribunal Constitucional del año 1998 en el que deja sin efecto el funcionamiento de las juntas cantonales así en ese tema. Sin embargo, para tranquilidad de los ciudadanos de Gualaceo, esta oficina no se va a cerrar. Los artesanos van a poder asistir a esta oficina que va a ser la Junta de Defensa del Artesano de la SUAY, sede Gualaceo. Entonces podrán venir ahora a este lugar artesanos de Sixi, de Chordelé, de Paute, de los lugares más cercanos y atenderse aquí y no viajar ya a la ciudad de Cuenca. O sea, desaparecen totalmente las juntas cantonales. Como tal, pero no por... Lo que pero no desaparece el es el presidente, Ajá. pero la Junta se mantiene, ¿no? En El gestión, servicio. entiendo. Más bien, creo yo, sin desmerecer a las juntas cantonales anteriores, ahora se va a poder dar un servicio mucho mejor. ¿Por qué? Porque antes había la restricción de que sea la Junta Cantonal de Gualaceo. Entonces el artesano de Chordelec tenía que pasar por Gualaceo y viajar a Cuenca. Del sí sigue igual. Del Sixi, correcto. Ahora va a ser diferente, porque el de Chordelec y el del Sixi podrán hacer sus trámites también en esta oficina de la Junta de Defensa del Artesano de la SUAY Regional Gualaceo. Creo que hay cosas que podrían de algún modo decir, pero hemos tenido el derecho siempre de elegir, pero cuando se interpuso esta acción de protección con el afán de quedarse, porque suspendieron unas elecciones con ese pretexto, y hay que decirlo claramente así, al final le salió el tiro por la culata, como dice algún dicho de nuestra gente, ¿no es cierto? De cada uno de nosotros. Y se prohibió por parte del juez finado doctor Cantos la elección de estos directores. Entonces, por eso es que ahora se ha convocado a las elecciones de la Junta Provincial de Defensa del Artesano de la SUAY y ya no a las juntas cantonales. Mi querido doctor, hay un tema importante que me gustaría analizar más allá del contexto administrativo de la Junta, que un poco ya lo hemos comentado también. Viene el aspecto del servicio al artesano. En los últimos meses, de alguna manera, se ha generado la preocupación de la falta de atención, la falta de agilidad en los trámites por parte de la Junta. Entiendo que por el tema de teletrabajo, gran parte de los funcionarios de la Junta Nacional, al igual que de otros ministerios y direcciones estatales, pues están en teletrabajo, pero la gente empezó a considerar que el trabajo de la Junta ya no beneficiaba directamente la defensa de los derechos artesanales. Por ejemplo, acá en el Cantón Sixi y en el Cantón Cuenca, varias artesanas que participaron en este proyecto del gobierno de Hilando el Desarrollo, hasta ahora siguen peregrinando por cobrar los dineros, pese a que se endeudaron para hacerlo. Es decir, la Junta podría impulsar un proyecto de defensa de los derechos del artesano en la gestión a través de sus funcionarios, me parece, y podríamos aportar y apoyar como en su momento se lo hizo, y hay que destacar que quien ha hecho una gestión personalísima pues en la Junta Provincial fue Fausto Barrera, a quien tenemos el día de hoy como invitado en este espacio de entrevistas. Se hizo, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas para que se les permita a los pirotécnicos trabajar, para que se les permita y se les otorgue los permisos respectivos. Es decir, si hay cómo gestionar. El tema es que la gente que ha estado en los directorios de la Junta Nacional se han despreocupado de este aspecto, ¿no? Patricio, completamente correcto lo que usted ha dicho. La Junta va a estar o está liderada por un servidor público que es elegido por los artesanos. Pero el servidor o la servidora pública no deberá estar sentado solo firmando documentos o esperando que le lleguen visitas para atender. Tiene que gestionar, es el servicio a los artesanos. Por eso inclusive el nombre, ¿no? Junta Nacional de Defensa del Artesano o Junta Provincial de Defensa del Artesano. Se puede hacer tanta gestión. Por ejemplo, Patricio, en aquella época cuando estuvimos, se gestionó inclusive el descuento que por ley ordena, al menos se lo hizo en Cuenca, porque no podíamos ingresar acá al Cantón Gualaceo,
por el respeto a la existencia en aquel momento de la Junta Cantonal. La rebaja por parte de la empresa Centro Sur para aquellas personas que demostraban tener sus talleres como talleres artesanales. La exoneración del pago del impuesto que se tiene que cancelar a los bomberos. La patente municipal. Se consiguió que los artesanos pirotécnicos y de otras ramas puedan trabajar, porque inclusive había una situación en la que en algún momento autoridades municipales les querían prohibir el trabajar a personas que vivían de esa actividad artesanal. Entonces acudimos con ellos y por suerte tuvimos la apertura en aquella alcaldía y les decíamos, bueno, si les quieren dejar sin trabajo, que ellos están de acuerdo, siempre y cuando les coloquen también a ellos una nueva actividad, con capital, con un préstamo, con condonación de intereses, etcétera, etcétera. Porque no se le puede decir a una persona, oiga, porque usted trabaja en esto y desde ahora en adelante no va a trabajar cuando es un trabajo artesanal, además que legal. Entonces, por suerte tuvimos el apoyo también del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con aquellos representantes y pudimos conseguir que se dicte una ordenanza para que los artesanos pirotécnicos puedan trabajar libremente. Uno de los aspectos que se ha venido analizando en la Asamblea Nacional es la reforma a la Ley de Defensa del Artesano. Con este contexto o en este análisis, es bueno saber que hoy la Asamblea Nacional tiene 5 representantes de la provincia de La Suay, entre los que está un exalcalde de la ciudad de Cuenca, quien ha comprometido la gestión por los artesanos y para los artesanos de La Suay, un hombre que siempre abrió las puertas al sector artesanal, tanto es así que en un momento dado fue el gestor o fue quien impulsó y autorizó la creación de un centro de formación artesanal municipal. Hoy es parte de la Asamblea Nacional, se posesionará el 24 de mayo, pero el hecho de que de alguna manera pues podamos tener ese acercamiento, esa gestión, nos permitirá garantizar que la Ley de Defensa del Artesano se mantendrá vigente y beneficiará al sector artesanal de aquí para varias generaciones. Patricio, esta es una obligación de las personas que ahora están siendo candidatos a cada una de las dignidades de la gente. Ser ellos quienes lleven este estandarte de defensa a la ley. Porque debe quedar claro, cada gobierno de turno ha querido eliminar la ley de defensa del artesano, pero con dirigentes muy capaces, como lo tenemos aquí en la provincia de La Suay y a nivel del Ecuador, se ha podido defender y no permitir que esta ley sea derogada. Porque se les ha hecho caer en cuenta que es lo mínimo que puede hacer el gobierno a favor de la clase artesanal. Como por ejemplo, hay gente que critica esto, que en los beneficios exista, que el artesano maestro de taller no reconozca el 13º, el 14º a sus operarios. Pero yo les hago caer en cuenta, cuando una persona ingresa a un taller artesanal, ingresa a aprender, como cuando un estudiante ingresa a la Facultad de Arquitectura o de Derecho a aprender para el futuro ejercer una profesión. Para ingresar a estos centros educativos, cuando son públicos, tiene que hacer un vía crucis para poder llegar y casi muy pocos llegan. Para ingresar a una institución particular universitaria, tiene que pagar. Para aprender una profesión artesanal en un taller, no cancelan absolutamente nada, sino el maestro del taller le cancela para que él aprenda. Miren cuáles son las diferencias. ¿Por qué debe seguir existiendo los beneficios de la Ley de Defensa del Artesano? Cuando ese artesano después de 5, 6 o 7 años ha estado con su maestro y ahora él también tiene sus conocimientos, ¿qué es lo que sucede? Renuncia, le agradece a su maestro de taller y al frente está ahora puesto, estoy siendo exagerado, ¿no? Al frente pone su taller y empieza a ejercer la competencia del maestro de taller. ¿Cuándo han escuchado ustedes reclamar a un maestro de taller que un operario se ha puesto ahora a su taller o molestar? No, más bien todo lo contrario. Le mandan con herramientas, le mandan con algún capital de agradecimiento también por el servicio realizado. Entonces, Patricio, hay que explicarles a los políticos, a la ciudad en general,
¿Por qué el artesano tiene estos beneficios? ¿Por qué factura 0%? Etcétera, etcétera. Entonces, Patricio, usted mencionó a una persona que trabajó en... El ingeniero Marcelo Cabrera, básicamente, ¿no? Con nombre y apellido, que hoy es parte de la Asamblea Nacional y quien a través de su gestión como alcalde creó un centro de formación y titulación artesanal municipal que beneficia a sectores vulnerables, a jóvenes que por una u otra razón pues no pueden pagarse una educación particular. Porque también hay que recordar, y no por hacer, no por generar un espacio político, pero es la verdad, hay que recordar que los centros de formación artesanal fiscales fueron cerrados por el expresidente Correa de un solo decreto. A la final de cuentas, ni la ley, ni la normativa, por encima de todo, lo único que salió, a doña Narcisa San Martín también un saludo cordial y un abrazo desde acá, desde Radio Linda, nos está acompañando en la página de Facebook de Radio Linda, 97.3 FM, a una artesana también del tejido de macanas, no sé si la conoces tú, bueno, no, tú no utilizas macanas seguramente, o sí, no. El tema es que a través de pues la desaparición de los centros de formación fiscales, desapareció la posibilidad de quienes no tienen recursos para pagar un centro particular, pues. Sí, Patricio, y hay que reconocer, usted mejor que lo diga con nombre y apellido, porque fue el primer centro fiscal que empezó a funcionar. Nos sentimos orgullosos, disculpen, somos seres humanos, de haber trabajado conjuntamente y apoyar la creación de su centro de formación artesanal municipal que da ayuda a personas de escasos recursos. Pero todavía la satisfacción más grande es que ahora ha llegado nuevamente a la Junta Nacional por estos designios que tiene la vida, nos encontramos que ese ejemplo lo han seguido ahora la mayoría de municipios. Y tenemos 2 centros de formación artesanal en Guayaquil, Sumar se llama, en Latacunga 3 centros de formación artesanal, en Pichincha, Escuela Taller Quito se va a convertir en centro de formación artesanal. Patricio, la ley tiene vigencia. No nos dejemos manipular, no nos dejemos confundir. Hay personas que dicen, hay que cambiar esa ley. No hay que cambiar. Habrá que reformar algunos artículos que vayan a tono con la legislación ecuatoriana del año 2008, pero no permitamos caer en el juego de que quieran cambiar para beneficiarse personalmente. Entonces, ahí los dirigentes nuevos tendrán que luchar fuertemente, sé que lo harán. Patricio, me olvidaba de decirle de antes qué es lo que sucedió. Te decía que nadie estaba interesado en las elecciones. Tenemos 58 listas a nivel provincial, 58 listas, y tenemos 3 listas para buscar la presidencia de la Junta Nacional. Entonces, como queda demostrado, los artesanos estaban esperando, las artesanas, que llegue este momento para participar. Sin duda. De hecho, nosotros somos la lista 2, ya lo hemos dicho públicamente en este espacio, ventajosamente somos jefes de nuestros propios jefes, así que el tema es bastante simple. Yo creo que el criterio que la gente va teniendo y la razón por la invitación y por el interés que teníamos de que nos acompañe es porque en Gualaceo, Chordelec, en el SICSIC fundamentalmente, en los últimos días se ha venido generando la idea de que la calificación de la Junta Nacional ya no tiene valor, que lo único que podría tener valor jurídicamente es la calificación del MIPRO, del Ministerio de la Producción, porque además hasta para las importaciones de equipos, herramientas, el trámite tiene que hacerlo en el MIPRO y no en la Junta Nacional. Eso no lo podemos negar porque es cierto, pero la verdad es que la Junta tiene que volver a retomar nuevamente esa función predominante que tuvo en el manejo del tema artesanal a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, Patricio, y las diferencias son trascendentales. No tenemos que confundirnos. Mal haría el artesano o la artesana de dejarse llevar por este partidismo que tal vez pueda otorgar una institución pública. La Junta está regentada por artesanas y artesanos.
por los que sienten y viven la problemática diaria. El MIPRU está conformada por funcionarios de libre remoción, que ni siquiera en su momento son artesanos, porque el MIPRU es del Ministerio de Industrias y Productividad. La Junta es la Junta Nacional de Defensa del Artesano. No debe desaparecer, no tiene por qué desaparecer. Ciertamente, lo que les dije al inicio de la entrevista, han habido situaciones por este motivo de perennizarse en los cargos, que se preocupaban de otras cosas, pero no del desarrollo como tal de la Junta. Estos 4 meses se han agilizado todos los trámites, se ha generado conversas con los funcionarios de las juntas provinciales para que den nuevamente esa atención de calidad y calidez al artesano. Esperamos que los nuevos dirigentes, las nuevas dirigentes que lleguen a las juntas provinciales, continúen y mejoren esta atención a los artesanos y a las artesanas. La Junta seguirá titulando, seguirá calificando, seguirá defendiendo los derechos de las y los artesanos calificados desde luego, así que tenemos que ponerle fe a los nuevos dirigentes, a las nuevas dirigentes que lleguen a estos cargos de elección popular artesanal. Uno de los temas que siempre llama la atención y ha hecho que muchos artesanos se acerquen a la Junta Provincial y Nacional es el tema de las ferias, que últimamente han desaparecido. Y no me refiero a la pandemia, me refiero en el 2009, en el 2019, perdón, cuando había la posibilidad de hacer las ferias, había la posibilidad de capacitación, la Junta Nacional remitía o enviaba técnicos especializados para capacitar en diferentes ramas. En el 2019 desapareció. Y el tema de las ferias también han pasado por una situación un poco compleja. Tanto es así que ahora, por ejemplo, me parece que es el CIDAP, una de las organizaciones de Cuenca, está convocando a los artesanos para que participen en sus ferias cuando era a la inversa. Más bien el CIDAP nos pedía permiso para poner allí algunos, porque el CIDAP es de pintores, de escultores, es más artístico. Pero ahora resulta que más bien los artesanos están pidiendo espacios allí para poder exhibir y comercializar sus productos. Hay que retomar la gestión en el tema ferias, ¿no? En su época estuvo de frente trabajando por espacios de comercialización, porque el problema del artesano no es producir, el problema del artesano es dónde va a vender lo que produce. Correcto, Patricio, y esa es gestión. Justo lo que usted me preguntaba adelante, tenemos otro motivo y otra situación para responder. Gestión de las autoridades de la Junta. No ir a sentarse tras del escritorio a firmar documentos o a ir a visitar de vez en cuando las oficinas. Hacer una gestión de 8 horas diarias. Conversar con los gobiernos autónomos descentralizados. En nuestro periodo realizábamos una feria por mes, pero Patricio, no le pedíamos de rodillas a nadie, sino le pedíamos la utilización de los espacios públicos, que es de todos, en caso de nosotros, de todos los cuencanos. Aquí en Gualaceo también se realizaban ferias. Entonces ahora entiendo que las autoridades municipales dicen que estas ferias no se deben realizar. Todo lo contrario, hay que hacer entender a esas autoridades públicas que están tras de un escritorio que eso es lo que motivó para que, por ejemplo, la ciudad de Cuenca sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El ver a la persona que teje el sombrero vender directamente al consumidor, al orfebre que traiga las joyas que trabaja en su taller para venderle directamente al productor. Ahora dicen, por ejemplo, Patricio, que las personas que hacen vestidos no son artesanos. O sea, tanta barbaridad no se puede permitir uno escuchar. Llevémosle a esa autoridad pública al taller de una maestra de corte y confección o un maestro de corte y confección para que vea cómo es 95% artesanal el trabajo. ¿Y cuál es el argumento que pueden tener para decir que la confección de vestidos, si el corte y confección fue una de las ramas, yo diría que al igual que la carpintería, que se remontan a las épocas bíblicas, pues, porque la ropa no se confeccionaba sola, de eso estoy seguro, o sea, alguien las hacía, y era la maestra o el maestro, porque también hay en la rama masculina y femenina, ¿no? El maestro es sastre, el que hace trajes, la maestra en corte y confección. ¿Cuál podría ser el argumento? Y ahora que se ha tecnificado es otra cosa, ¿no? Que de a poco, pero igual no deja de pasar la mano de obra. Pero también, es que pues, ¿no? Los vestidos de fábrica son por tallas, pues small, medium, large, y si yo soy medio small, medio large, ¿qué hago?
O sea, hay gente que es gordita pero bajita, entonces lo uno no le da lo otro, no físicamente no cuadra las tallas. La medida exacta. Pues. Pero claro, quiero que me haga medida, ¿quién me hace eso entonces? ¿Cuál es el argumento que pone? Son algunos criterios peregrinos de que la gente cuando no conoce no debería permitirse dar un criterio muy general. Claro, entendemos que hay fábricas, que las fábricas trabajan en serie, correcto, ¿no? Pero esos son fábricas, no son talleres artesanales. Taller artesanal es lo que ustedes conversaron de antes. Háganme a la medida, ¿no es cierto? A mi medida. Yo tengo un bracito más largo, un poquito más corto el otro. Mi sastre, mi maestra de corte y confección me lo hace a mi medida. Exacto. Entonces, a mano. Tenemos que entender, claro, desde luego en las ferias no puede existir personas que vendan productos que son elaborados por otras personas, completamente de acuerdo. Tiene que ser producido por el artesano y comercializado. Corte y confección, una de las ramas más antiguas y una que continúa y seguirá siendo una rama artesanal. Y los funcionarios públicos deberían entender, sentarse a leer un poquito y no lanzarse estos criterios, inclusive públicamente, confundiendo a la gente. Entonces, en las ferias, Patricio, se deben recuperar. Hay que conversar con las autoridades de los gastos municipales. Y, claro, Patricio, tampoco es que por hacer una feria nos van a mandar a 10 kilómetros de donde está la gente. Por favor, los espacios públicos son de los ciudadanos. Que en un parque no puede haber una feria. Yo creo que remontémonos a años anteriores, a siglos anteriores, cómo era y por qué a la gente le agrada tanto el Parque de las Flores en Cuenca, que lo quieren copiar en la ciudad de Quito. Porque es la venta directa de las personas que hacen los arreglos y le venden al consumidor final. Ese ratito le hacen el arreglo, ese ratito, para el novio, para la enamorada, para el enamorado. Ahí está la gran diferencia. Miren, el Parque de las Flores queda en pleno centro de la ciudad de Cuenca. ¿En dónde hay el problema que en otro parque aledaño se lo pueda? Claro, aquí viene otro problema, Patricia, que debería ser entre instituciones. Porque si empieza a dársele, como pasó en algún momento, a personas particulares, y estas personas empiezan a vender puestos, eso ya es diferente. Pero para eso están las autoridades, para saber con quiénes tienen que firmar los convenios y a quiénes se le va a entregar. Alguien dijo en alguna época, solo le dan a la Junta, pero si la Junta es una institución de derecho público que daba esos espacios a personas que no tenían espacio de comercialización local, claro. Locales. Entonces, de sus talleres traían a exhibir. Lo que sí se ha habido ahí es esa mezcla también, ¿no, doctor? Como usted mencionaba, de que no era el propio artesano a lo mejor, sino simplemente estaba dando espacios para que vendan productos artesanales, pero que ya no eran los propios productores, sino eran quizás traídos de otros lados únicamente para la comercialización. Justamente, por eso le dije delante, por eso está la Junta, para eso está la Junta, o inclusive los gremios, porque ellos pueden hacer el primer filtro de que en ese lugar vayan efectivamente los productores, no los comerciantes. Entonces, miren, sí hay cómo hacer estas firmas de convenios y esta utilización del espacio público. Es indiscutible. Bueno, déjeme saludar también a Mauricio Yaguari. Un gusto, Mauricio. Gracias por estar en sintonía también. Pues, a ver que, por favor, el doctor se acerque un poquito más al micrófono. Dice, gracias, Mauricio. En fin, el tema es que este diálogo lo hemos abierto precisamente para hablar de las elecciones que se desarrollarán y claro, un poco del contexto del artesano, ¿no? Nuestro compañero Rafael Calle, un hombre muy experto pues en el ámbito de comunicación desde hace muchos años, presentador del canal de televisión de acá de Paute en su época gloriosa, cuando era famoso, ahora ya no es tanto, pero sin duda alguna el tema de las necesidades de los artesanos se viene escuchando de toda la vida, ¿no? ¿Cuántas veces los artesanos han pedido y han exigido que se genere un espacio digno de comercialización, mi querido Rafael? ¿Qué decir? Pues acá estamos con un representante de la Junta Nacional y tú que has estado en contacto también en las calles, en los recorridos, en el sitio mismo donde se genera la noticia.
para que se pueda gestionar a través de la Junta. Y por ello más bien se ha ido dando esas divisiones, ¿no? Ujú. De que se han ido creando grupos de artesanos porque no se sienten identificados quizás con otro grupo. Entonces, y de ahí también, aparte, han intervenido los municipios, en donde se ha manifestado funcionarios que no le han cumplido también a la par o a las necesidades del artesano verdaderamente. Entonces todo eso ha sido, pues ha ido creando ya historias incluso hasta de divisiones ya por este tipo de situaciones, en donde una junta cantonal, en verdad, el papel fundamental lo ha dicho el doctor, y eso debe ser más pulido, y no sé con esta, si cabe el término de desaparición, de cómo va a ser esa oficina o el representante de esa oficina, de si va a articular, a poder articular o que se vaya a reformar en este sentido. Correcto, correcto, hay que trabajar en eso, hay que buscar mejoras. Efectivamente, las instituciones públicas están para trabajar. Esto de la división, yo soy bastante práctico en el tema y considero que las personas tenemos y pensamos de manera diferente. Lo importante es no dividirnos por el mal o para el mal de la clase artesanal. Es bueno más bien tener, no coincidir en todos los puntos, porque efectivamente uno para buscar conciliar se llegan a buenas y mejores soluciones. Es parte de la democracia además, ¿no? Yo siempre he dicho, mire, yo no puedo esperar que todos compartan con mi criterio, que todos compartan con mi opinión, porque eso ya sería dictadura. Pues ya si es que alguien dice sí y el resto solamente repite, pues eso ya es dictadura. La democracia se basa en la participación, en la diferencia de criterios, diferencia de opiniones, pero también en el respeto un poco a la gestión, al esfuerzo, el respeto a la mayoría, la decisión de la mayoría es lo fundamental, y creo que en este contexto pues la Junta no puede quedar bien con todos, pero a la final trabaja por la mayoría, ¿no? Correcto, y eso es lo importante, creo yo, llegar a esas coincidencias y que las personas que no compartan nos hagan llegar o hagan llegar a la persona que esté en la dirigencia de una manera correcta y educada sus puntos de vista para poder consensuar y llegar a un entendimiento entre todos. Patricio, también antes de olvidarme, vale la pena aprovechar este espacio. Aquí en la ciudad de Gualaceo, el funcionario primero tuvo el problema de contagio con el COVID, por lo tanto tuvo que tener cerradas las oficinas por disposición de las autoridades sanitarias. Posterior a ello, él no quedó tan bien, se ha recuperado de una manera bastante lenta, y ahora, como estamos en un proceso eleccionario y él había tenido experiencia en algunos procesos eleccionarios anteriores, requerimos en la ciudad de Quito de su colaboración. Entonces el funcionario actualmente está trabajando para las elecciones como un aporte, realmente les tengo que decir, positivo y de mucho apoyo para nosotros. Entonces está trabajando en la ciudad de Quito. Nos referimos a Rolando Oliveros, el secretario de la Junta. Entonces ustedes pueden actualmente todos los trámites, estimadas y estimados artesanos, realizarlos en la página web de la Junta y retirar la documentación o su calificación artesanal en las oficinas de la Junta Provincial de Defensa del Artesano en la ciudad de Cuenca. Les tienen que atender con la misma agilidad que los habrán hecho aquí, y sobre todo si ustedes les indican a las funcionarias que vienen desde Gualaceo, no van a tener un privilegio, pero sí van a poder ser atendidas con mayor efectividad, considerando la distancia entre la ciudad de Gualaceo con la ciudad de Cuenca. Entonces, por estos momentos valía la pena aclarar esto. No es que ya se ha cerrado la Junta, no. Sí, ese era otro tema que había preocupación, ¿no? Porque mucha gente decía, ya, yo creo que ya se cerró la Junta, ya no hay Junta, ya no. Pues que como se han cerrado tantas instituciones, justo al lado de la Junta, coincidencialmente, funcionaba esta empresa pública de envíos, Correos del Ecuador. Y también cerraron pues Correos del Ecuador por situaciones finales. Entonces dijeron ya, cerraron la Junta. Yo insistía en que no, y quién más que usted como la voz oficial y autorizada de la Junta que nos informe con respecto a este tema, ¿no? Que era preocupación para la ciudadanía, sobre todo de Chordelé, Gualaceo, que
que veían cerrada el tema de la Junta, ni yo sabía cuál era la situación realmente en ese contexto, pero gracias. Entiendo que el secretario pues, de la Junta, Rolando Oliveros, está trabajando por Quito entonces, de lo que entiendo. ¿Así? Está trabajando en la unidad de procesos electorales que terminaremos ya, Dios mediante, el 28 de abril y él retornará a la ciudad de Gualaceo para prestar nuevamente sus servicios como secretario provincial de la Junta de Gualaceo. En la provincia de La Suay hay 3 listas inscritas participando y terciando por estos comicios electorales. En virtud de aquello, pues no hemos podido hablar ampliamente de este tema. El tema de la política nacional, la elección presidencial ha sido el tema que nos ha copado, pero ventajosamente hasta el 25 hay campaña. 25 de abril. Hasta el 25 de abril hay campaña, entonces esta semana que viene vamos a conversar con gente de Pauta, de Gualaceo, de Chordeley, del tema artesanal y del tema de elecciones sobre todo, pues y ahí vamos trabajando y vamos impulsando la participación. 24 de abril termina. 24. 48 horas debe ser, ¿no? Sí, lo que pasa es que nuestro reglamento está con término. Entonces termina el viernes 24 y las elecciones son el miércoles 28. ¿Y qué pasará? Se dice, hay voces que están pidiendo al gobierno nacional que se declare un estado de excepción y que se vuelva nuevamente por lo menos 2 semanas al encierro obligatorio, sí, sobre todo en la provincia de La Suay, en las 8 provincias, ¿no? Que terminan hoy ya el estado de excepción. ¿Qué pasará si se llegase a dar una situación de esas? Patricio, no hemos podido permanecer ajenos a esta situación por la calamidad de esta pandemia mundial. Tendríamos la posibilidad de darse ese caso de tener que en estas provincias... Extender un poquito el tema, ¿no? Yo creo que hay solución. En esta vez las elecciones se garantizan que se van a dar. Ninguno de los que está allá tenemos el interés de perenizar, sino de devolverle la democracia a los artesanos. Si por esta situación tenemos que corrernos unos días más, una semana, no sé, estoy ahorita elucubrando, el tiempo que sea necesario, nos correremos, comunicaremos en cada provincia. Por suerte, este proceso electoral está siendo avalado y coordinado también por el Consejo Nacional Electoral, para que la gente esté tranquila. Los militares, la policía van a custodiar los kits electorales. Ellos lo llevarán, lo trasladarán nuevamente al Consejo Nacional Electoral. ¿En cada cantón va a ser, doctor, los recintos? No en todos. ¿O donde existen las juntas? En donde existían las juntas cantonales y en las juntas provinciales. Sin embargo, sí se ha generado una especie de una organización interna en algunos lugares donde están más artesanos registrados. Por ejemplo, aquí tenemos que va a haber en Cuenca, Gualaceo y en Ponce Enrique. ¿Ya? En Guayas también tenemos algunos recintos electorales que van a haber. Ahí deben ser varios, ¿no? Porque de lo que vi en el registro de calificados, una de las provincias más numerosas es Manabí. Guayas, yo pensé que Pichincha, pero no, está muy por encima las provincias costaneras, entonces va a haber una gran participación democrática, ¿no? Patricio, esto es para demostrar a la gente que cuando las cosas se las quiere hacer, efectivamente se las puede conseguir. Aquí hay en esta administración la firme convicción de realizar las elecciones. En Manabí, si mal no recuerdo, tenemos 20 recintos electorales. En el Guayas tenemos 25, en Pichincha tenemos 20, y así hemos ido también generando, por esto de la pandemia, más lugares para que no haya concentración de artesanos. Allí también aprovecho, habrán artesanos aquí en el Cantón Gualaceo que van a ser notificados como miembros de las juntas receptoras del voto, que lo hagan de una manera, permítanme que les diga, ¿no? De una manera patriótica, artesanal, el participar en ese evento. Habida cuenta que esto lo estuvieron esperando 8 años. 8 años. La gente ahora no se acuerda cómo fueron las últimas elecciones. Ni siquiera saben a quién eligieron. Permítame saludarle, Marco Ávila, buenas tardes. Disculpe, pero no atienden todos los días en la Junta Cantonal de Gualaceo, dice. Sería bueno repetir un poco la razón por la que no se atiende y cuándo se prevé que se volverá a tener una atención regular de lunes a viernes. Sí, Marco, es correcta su apreciación.
Tuvimos el problema en el Cantón Gualaceo con el funcionario que a mediados de la pandemia del año anterior, él se contagió con este mortal virus y realmente estuvo en un estado de muy crítico y demoró su recuperación alrededor de 3 a 4 meses. Volvió él con un teletrabajo un día y atendiendo 3 y descansando 2, porque así nos ordena la dirección de talento humano y este código de salud por el tema de recuperación, supongo. De recuperación, correcto. Ahora, él está participando vuelta en la ciudad de Quito como miembro de la autoridad electoral. ¿Por qué? ¿Por qué de Gualaceo, dirán ustedes? Porque él cuando estuvo trabajando anteriormente en Quito tiene experiencia en los procesos electorales y es un funcionario. Entonces tuvimos que requerir en Gualaceo el servicio de él. Pero esto aspiramos que a partir del 29 de abril él se reintegre ya el 100% al Cantón Gualaceo para que pueda en ustedes servir. Pero como les dije de antes, no van a estar abiertas las oficinas hasta el 28 de abril, pero en Cuenca les van a atender con toda prontitud y agilidad en los trámites que ustedes tengan que hacer. Doctor, ¿y no hay esa posibilidad de a lo mejor para evitar estos viajes largos, un funcionario que pueda reemplazar ese tiempo a secretario? Ok, Rafael, le voy a tomar la palabra. Vamos a ver generando una posibilidad de que por lo menos una funcionaria de alguno de los cantones cercanos pueda venir a suplir. Claro, no podrán ser todos los días, pero podríamos generar un día miércoles o 2 días a la semana que alguien pueda venir a colaborar. Vamos a llevar esa inquietud a los administradores temporales en la ciudad de Quito. Sería bueno por ese lado. Sí, sobre todo por atención, ¿no? Por atención. Es importante y me parece que ya está explicada la situación de la Junta Cantonal de Defensa del Artesano, que era un tema que nos consultaban y que no sabíamos realmente cómo iba a funcionar o qué es lo que iba a pasar con la Junta Cantonal, si es que se iba a cerrar o no, si iba a desaparecer, porque hace algunos años cerraron la Junta Cantonal, ¿no? Fue, me parece que como parte de la gestión, no hace muchos años, que se volvió a reabrir la Junta Cantonal aquí en Gualaceo, pues y mucha gente tenía la incertidumbre de qué va a pasar con la Junta de Gualaceo. Me parece que está claro, la Junta de Gualaceo va a permanecer en Gualaceo, se va a mantener con los servicios por una situación de COVID y por una situación de apoyo del técnico Rolando Oliveros, que estaba aquí en Gualaceo, hacia la gestión de las elecciones en Quito. Es por esa razón que no están atendiendo, pero a partir del 29, que termina ya el tema eleccionario, se retoma actividades y ojalá podamos informar también en los próximos días y vamos a tener atención en la Junta Cantonal un día a la semana para que la gente pueda hacer sus gestiones, pueda hacer sus recalificaciones, sus calificaciones, etcétera, etcétera. Me parece muy agradable, espero que se haya sentido cómodo, pues en esta que es su casa, no va a ser la primera ni la última vez que podamos conversar, dialogar sobre temas artesanales o sobre temas en general. El espacio democrático que ha abierto nuestra estación radial, recientemente recibimos la autorización del Consejo Nacional de Radio y Televisión con la concesión de la frecuencia para los cantones nororientales en la 97.3, así que vamos trabajando, vamos caminando, vamos con pie firme, como decía por allí, y como dijo Sixto Durán Ballén, recordando la frase de mi amigo, ni un paso atrás, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás, decía nuestro compañero también en Noticias. Estamos gratos por haberle recibido, mi querido doctor. ¿Algún mensaje, algo más que podamos acotar del tema artesanal, de la gestión que se ha venido haciendo en la Junta? Entiendo que encontraron oscuridad y por lo menos dejan prendiendo una vela, ¿no? Patricio, el término que usted utilizó es el correcto. No se deja saneada completamente la Junta. Han sido 5 meses en los que tuvimos que recuperar la institucionalidad de la Junta. Queda mucho por hacer. Patricio, por conversarle, un pagador, un hombre de muchos años, muy honrado, señor Ramírez, se jubiló en medio de la pandemia. Esa partida quedó en el aire. No se gestionó la contratación de un nuevo funcionario. Tuvimos que llegar, conversar con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas para recuperar esa partida del funcionario o la funcionaria de compras públicas.
de un chofer que falleció en la ciudad de Guayaquil. Te estoy conversando una cosa que parecería lo más sencillo. De eso no se preocupaba. Estaba abandonada la Junta. Había un proyecto, porque los funcionarios de la Junta ganan muy poco. Más o menos los sueldos de ellos están en $570. Había un proyecto de equiparar, porque todos somos iguales ante la ley, de por lo menos equiparar los sueldos con el resto de instituciones públicas. Ni de eso se preocupaba. Cuestiones tan elementales que un dirigente, funcionario de la Junta, debería estar preocupado de que se lleven a cabo. Del servicio a los centros de formación artesanal, porque los centros de formación artesanal también son un baluarte de la Junta Nacional, que hay que preocuparlo, que hay que contar, pero hay que darle al centro toda la herramienta y decirle, mire, usted tiene que matricular hasta tal fecha, usted inicia clases tal fecha, usted tiene que tomar los exámenes tal fecha, usted tiene que cerrar el año lectivo tal fecha, usted tiene que revisar la titulación en tal fecha, porque eso es lo correcto, lo normal. Porque empieza un centro a abrir en mayo, otro centro a abrir en junio, otro centro a abrir en julio. No, y eso no es lo más grave. Lo más grave es que unos centros están dando uñas y los otros ya están terminando peinados. Entonces, cuando se da esta descoordinación, ha habido errores y errores de bulto en la Junta Nacional, ya que no hay un plan de estudios, no hay un proyecto educacional que establezca mallas curriculares comunes, como sucede en cualquier ministerio rector del tema educativo, ¿no? Yo considero que la Junta es un ministerio rector del tema artesanal y debe preocuparse de esos aspectos que son fundamentales. Se habla de la posibilidad, por ejemplo, y es uno de los proyectos de una lista a nivel nacional, impulsar la transformación de centros artesanales a centros de tecnología superior, por ejemplo. Hoy los dos candidatos a gobierno han dicho que deberíamos apuntalar y deberíamos volver al tema de la tecnificación y que podemos convertirnos en centros superiores, ¿no? Pero Patricio, hay que analizar esto de una manera, en una mesa de trabajo, porque eso suena brillante y se lo puede hacer, porque son muy capaces. ¿Será que no mucho? Antes había unidades de bachillerato artesanal. No todas funcionaron bien, pero una que otra sí le fue bien. Y está bien, pero no podemos dejar la naturaleza de estos centros de formación artesanal que son inclusivos, los que ahora... ¿Por qué? Porque si me quiero convertir en un tecnológico, ¿qué pasará con la persona que terminó solo la primaria? No va. Claro. No tenemos que no divorciar. O sea, hay que coger esto con pinzas, con tranquilidad, hay que mejorar desde luego. Yo soy partidario, lo digo muy abiertamente, de que el tiempo de estudio rebaje. ¿Correcto? Para el título de maestro. Para el título de maestro. ¿Ya? Podría ser, se me ocurre, estoy ahorita lanzando ideas, se me ocurre 12 meses corridos. Se me ocurre. No es antes eran 16, hasta el año 2015, luego pasaron a ser 2 años lectivos, pero entonces, podían ser 16. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué rebajar? Porque hay ahora técnicos, efectivamente, y tecnológicos que se van a convertir en competencia. Pero esos técnicos y tecnológicos no van a recibir a esas personas que no terminaron el ciclo básico, no terminaron el bachillerato, y que es un gran número, y esa es la realidad del Ecuador. No nos tenemos que olvidar. No, en la zona rural sobre todo es muy complejo. Yo les pido que analicen esto en cabeza fría. Nosotros ya no hemos de estar, pero ustedes sí lo van a estar. Bueno, usted va a seguir siendo artesano, usted o no esté en la dirigencia, yo igual, así que esté o no esté en la dirigencia, seguiremos luchando por lo mismo, ¿no? Entonces, miren, no desmayen, hagan estas propuestas. En Quito llegó 12, 13 meses, en el cual se puede terminar. Ahora, nunca se va a rebajar el tiempo de práctica. Lo que podríamos rebajar... Son 3.600 horas de práctica que hay que cumplirlas de una forma o de otra. Rebajaremos en otras materias que se han dado como tipo complementarias. En vez de que sean 4 horas a la semana legislación, podría ser 1 hora a la semana. En vez de estar dando 6 o 7 horas de contabilidad, de inglés, rebajaríamos a 2 a 3 días. Entonces, no estamos perjudicando la práctica, que es lo que le interesa al futuro o futura artesana. Entonces, miren, esto hay que ir conversando. Si las maestrías, no es que la maestría sea más importante que el título artesanal, yo les considero del mismo nivel, ¿no? Pero en cada segmento es especial para cada uno.
Si las maestrías en las universidades bajaron a un año, ¿por qué no ¿Por qué podría no? bajar la formación artesanal de 18 meses a 12 meses? Mire, Buena, es muy buena conversar, idea. es pensar y todos van a salir beneficiados, todos, porque en menor tiempo van a poder recibir su título y la gente se va a sentir más complacida, decir, bueno, antes tal vez era 2 años, ahora va a ser un año, 14 meses. Que es más fácil, ¿no? Vamos mejorando, hay que seguir conversando estos temas. Muy bien. ¿Algo más que acotar, mi querido Rafa? ¿No? Creo que no, simplemente agradecer al doctor porque creo que como nosotros nos ha ido también aclarando algunas situaciones y cuanto más a la clase artesanal, que son muchos que nos escuchan aquí en Gualaceo, en Paute y en todos los cantones nororientales, ¿no? Que de pronto tenían esta inquietud de qué va a pasar con la Junta, de cómo van a hacer sus trámites, a lo mejor iba a crear una burocracia, decían, a lo mejor en Cuenca de pronto, o el centralismo, y también para hacer todos esos trámites, pero bueno, nos han aclarado acá, va a haber la oficina abierta, esperemos los funcionarios, el funcionaria que venga, sea siempre también con esa característica de una buena atención al cliente y con ello creo que las cosas se van a ir saldando de la mejor manera. El 28 entonces a elecciones, ¿no? Patricio, me iba para comentar lo que Rafael indicaba. Tal vez inclusive ya los otros cantones orientales, como Sevilla de Oro, El Pan, Huachapala, Paute, puedan venir, les quede más cerca esta oficina, ahora van a poder servir. Quién sabe, ya no necesitaremos un funcionario, dependiendo de cómo vaya aumentando, podrán ser 2 funcionarios. Sí, Entonces, sí. hay toda esa predisponibilidad y los gualaceños tienen que hacer y respetar. A nosotros sí se nos propuso cerrar la Junta, pero fuimos los primeros en defender que esta oficina ¿Y a quién se le ocurrió semejante salomónica idea, si se puede saber? Personas que trabajan tras del escritorio. Terrible. Han venido a Esos visitar. técnicos Entonces hay no confusiones. saben lo difícil que es hacer las gestiones. Aparentemente es sencillo, pero la verdad es que a veces uno va a Cuenca y que le faltó un papel, que le faltó una foto, que le faltó una firma, que le faltó, y regrésese otra vez, es un día perdido. En cambio acá enseguida va a hacer cualquier gestión, es la cercanía. Es Para el que no servicio, suene ¿no? a otras instituciones que ya los hay también en nuestro medio Sí, público. cerraron ¿no? yo antes hacía aquí nomás en el municipio todos los trámites para el tema del SRI, por lo menos 2 días a la semana atendían, lo cerraron. Y ahora estamos en el dilema de que las filas son interminables en el SRI en Cuenca, y además cerraron 2 agencias, la de Totoracocha, lo que nos dejó solo la de la Remigio Crespo, que es un verdadero laberinto. Y siendo Entonces, cantones grandes, ¿no? Donde que requieren tenían una buena mayor población. atención. Eso del centralismo ha venido matando instituciones y ha venido dejando a los usuarios pues en una incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero al menos yo creo, confío y estoy seguro de que la Junta Nacional va a generar este impulso, va a generar este empuje para que los artesanos vuelvan nuevamente a reactivarse. Ha sido una clase muy golpeada en esta pandemia, ha sido una situación compleja la que han pasado los artesanos, que han generado créditos para sus emprendimientos y ahora estamos rezagados en los pagos, pataleando por el tema de los pagos, no se vende, se han reducido los ingresos, y la Junta pues podría impulsar ese aspecto a través de ferias, a través de espacios de comercialización, ¿no? Correcto, completamente de acuerdo. Patricio, agradecerles su invitación, invitarles a las artesanas y artesanos a esta fiesta democrática artesanal el miércoles 28 de abril. Esperemos que no suceda nada con esto de la pandemia, pero sin embargo, si sucediese, estarán informados. Mientras tanto, es 28 de abril, miércoles, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden ingresar ustedes a verificar el recinto electoral a la página www.jnda.com. Pueden ingresar, hay un banner que dice Elecciones 2021, dan un clic ahí e inmediatamente ustedes pueden ingresar su número de cédula y saben en qué lugar les corresponde votar. Va a estar la dirección exacta del lugar en donde ustedes tienen que votar. No hay pretextos más que
cumplir con esta obligación democrática artesanal. ¿Es posible, doctor, que de Paute les toque hacer un sufragio acá, a lo mejor? Entiendo que la mayoría será aquí en Guanajuato. Sí, está dividida de esa manera. ¿Sí? Entonces, por favor, 28 de abril les esperamos para esta fiesta democrática. O sea, en esta página sale calificación artesanal, fecha de emisión, fecha de vigencia, Junta Provincial, Gran Colombia. Ah, sí, sale el recinto también, efectivamente, tienes razón. Sí. Todos nos informamos, ya sabemos dónde votar. En Gualaceo, el recinto electoral es en la Gran Colombia, 625 y 9 de octubre, es decir, casi en la esquina del Parque Central. Allí vamos a sufragar y allí vamos a ese es en el local de la Junta Cantonal. Claro, es el local de la Junta Cantonal, que mucha gente decía se cerrará, y yo también estaba con esa pregunta de qué iba a pasar con eso a la final, pero gracias, mi querido doctor, por aclararnos este tema. No se va a cerrar y va a seguir trabajando acá. Muchísimas gracias. Mi querido Rafael, yo creo que hemos llegado a la parte final del recuento informativo de los hechos, sucesos, acontecimientos que han marcado noticia en nuestro país y el mundo, y fundamentalmente hemos podido revisar